Bueno, vamos a seguir un poquito de lo que habló ese. Probablemente de las cosas que estuvo mencionando ese, no, tal vez que quedan medio colgadas. Y la verdad es que no estaría muy equivocado. Todo lo que tiene que ver con autómatas y todo ese tipo de temas, es verdad que quedan un poco colgadas. El tema es el siguiente, voy a decirlo mal y pronto, y es que el tema no se iba a dar en esta materia. Ese tema se tiene que dar sí o sí cuando uno quiere ver temas de compilación, de compiladores. Necesita ver ese tipo de temas. Entonces se iba a dar en la materia de compiladores. ¿Qué pasa? Al sacarse la materia de compiladores y al no estar discreta, por razones del Ministerio de Educación y de la CONEAU, definieron que el tema de autómatas es obligatorio para toda carrera universitaria de computación. Definieron que ese es el tema fetiche que tienen, que no suma absolutamente nada, pero bueno, o sea, no suma como tema ahí suelto y que no le des a una aplicación. Pero bueno, entonces quedó que lo tenemos que dar nosotros. Por eso el año que viene, o sea, este año nos estamos haciendo los boludos, no pasa nada. El año que viene, ya a partir del primer cuatrimestre, lo vamos a evaluar, lo vamos a tratar de evaluar de la forma más tranquila posible, de una forma práctica, y ya está. Lo que sí tiene todo el tema de autómatas es que hablamos de modelos de computabilidad y vamos a hacer una mínima introducción a, bueno, a un tema de cierre de ciertas cosas que fuimos diciendo y que medio que las pasamos rapidísimo. ¿Sí? Después va a haber una materia donde se hable mucho sobre esto en particular y que se va a complementar con cosas que van a tener que ver en paradigmas, porque en paradigmas se va a ver tema de computación funcional, ¿sí? De paradigma funcional. Y ahí se ve cálculo lambda. Entonces, vamos a hablar de lo que es la máquina de Turing. La máquina de Turing no es una máquina como una máquina física real, sino es un modelo de computación o un modelo de computabilidad, ¿sí? Y antes de hablar de una máquina de Turing, vamos a hablar, ya que hasta ahora se han hablado muchas cosas de Turing a lo largo de la carrera, pero tal vez nunca nadie les dijo quién era Turing. Me imagino ya que todos deben saber, pero por cualquier cosa, vamos a hacer una introducción a quién es Alan Turing. Básicamente un grosso, sí, ese me parece que es el mejor resumen, pero en un desglosado podemos decir que fue matemático, informático, teórico, porque cuando él vivía no existía la informática porque no habían computadoras, así que lo único que le quedaba era ser teórico. Lógico, criptográfico, filósofo, biólogo teórico, también era un Avenger. Y bueno, también bueno, se lo nombra hoy en día como el padre de la computación, ¿sí? Entonces voy a abrir el chat por si. Ahí está. Padre de la computación. Creó el concepto de lo que es la máquina de Turing en 1936. Vale aclarar, el tipo no lo llamó la máquina de Turing, la llamó A Machine. Y después, más tarde, no sé exactamente cuándo, eh, hubo gente que dijo, che, esto fue muy grosso, y bueno, Alan Turing ya está muerto, vamos a darle a su máquina el nombre de máquina de Turing. ¿Sí? Pero por lo menos el tipo fue bastante humilde. Yo no habría sido tan humilde. Probablemente si yo inventara algo tan grosso, le pondría o máquina de Martín o algo por el estilo. No sé. Bueno, capo de la criptografía, o sea, por ejemplo, si vieron la película, y si no, la recomiendo, la película de la máquina Enigma. En resumen, básicamente durante la Segunda Guerra Mundial logró desencriptar mensajes eh, encriptados usando la máquina Enigma entre alemanes. Esto es algo que contaba mucho Luis Argerich cuando daba criptografía en datos, que es algo que uno nunca debería hacer en criptografía, cuando está encriptando los datos, es poner algo que sea siempre lo mismo en el mensaje, porque eso te ayuda a poder desencriptarlo. Y lo que hicieron, lo que hacían los alemanes era siempre terminar el mensaje con Heil Hitler. Entonces, a partir de eso pudo darse cuenta de patrones y a partir de eso pudo desencriptar todo. Inventó lo que se llama el test de Turing, que es básicamente poder un test que defina si una máquina puede hacerse pasar o si es distinguible de un ser humano. Hay bueno, un montón de cosas relacionadas a inteligencia artificial. Creó el primer programa que jugaba ajedrez. O sea, el tipo, o sea,
en el 1930 estaba ya en el 1960, por lo menos, porque ya tenía hecho un algoritmo que podía jugar al ajedrez, ya tenía hecho un programa que jugaba al ajedrez, solamente que no había computadora, no había máquina sobre la cual ese programa podría ejecutar. O sea, que el tipo, para probarlo, tenía que ponérselo él a jugar directamente para poder aplicarlo. Obviamente estaba jugando en otra liga, ¿no? También, bueno, para aquellos que cursaron con nosotros Algoritmos 2, nosotros llamamos a Alan, a quien implementa los TDAs. Bueno, Alan viene por Alan Turing, Bárbara viene por otra persona, que es Bárbara Liskov. Y bueno, lo mataron los mismos ingleses que le salvó el culo, básicamente. Y después, como hace, no sé, hace unos, no muchos años salió la reina a decir, tal vez eso no estuvo bien. Bueno, te perdonamos, te perdonamos. Como bueno, sí, sí, sí. Un poquito tarde, ¿no? Así que bueno, vamos a... El modelo de la máquina de Turing está pensada para resolver lo que se llama el problema de decisión, que es lo que venimos ya charlando hace rato, ¿sí? Los problemas de decisiones de cualquier caso, o sea, en todo caso, que algo sea true o false, o sea, simplemente la enunciación del problema, que si no me equivoco es uno de los enunciados de Hilbert, es el Entscheidungsproblem, ¿sí? Así bien dicho en alemán, porque en alemán básicamente lo que hacen es decir, uy, tengo un nuevo concepto que significa todas estas cosas, voy a juntar todas esas cosas en una sola palabra y ya está, ahí tenés, lo pongo todo juntito. Muy útil para leerlo, lo digo con conocimiento de causa. Así que bueno, lo que vamos a hacer es partir de los modelos de autómatas finitos, pero lo que vamos a decir es, en vez de, en el caso del autómata finito de pila, que lo que hacía era decir, che, vamos a ponerle memoria y tenemos una pila, y con eso teníamos todo el tema de las gramáticas libre de contexto y bla, bla, bla. Lo que vamos a decir es, ok, ahora voy a tener una memoria infinita. Ya empieza a quedar un poquito claro que el modelo es teórico, porque no podemos tener una memoria infinita, pero no es algo tampoco tan loco de decir. ¿Sí? Entonces vamos a tener una memoria infinita que va a estar modelada con una cinta. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener es una cinta infinita, donde en la primera posición podremos decir que en nuestra primera celda tenemos guardado el input, de alguna manera. ¿Sí? Y en el resto podemos tener guardado lo que nosotros querramos. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos una celda infinita con el input inicialmente en la cinta y el resto en blanco. También podemos pensar como que cada celda es un bit, ¿sí? Y bueno, al principio tenemos el input y después tenemos todo el resto. Como queramos, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, en cada iteración puede leer o puede grabar una secuencia, puede moverse a la izquierda en la cinta, puede moverse a la derecha en la cinta, ¿sí? Lo que sea. O sea, imagínense, es como un concepto muy tal vez básico, incluso de un disco rígido, como me voy moviendo, leo este bit, ahora me muevo a la derecha, guardo una cosa, vuelvo acá, etc. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. ¿Sí? No es, o sea, si uno se tuviera que poner a programar en esto, obviamente sería medio molesto, pero se puede. ¿Sí? Y vamos a lograr cosas. Como el automata finito sí tiene una cantidad finita de estados, ¿sí? Y lo que vamos a tener son dos tipos de estados especiales, o sea, los estados de aceptación o los estados de rechazo, ¿sí? Que es importante que podrían nunca alcanzarse. O sea, un programa podría nunca alcanzar un estado de aceptación o un estado de rechazo, en cuyo caso, entonces, lo que implica que se quedó loopeando, ¿sí? Básicamente, si yo tengo un loop infinito en algún lado, bueno, ya está, tengo un loop infinito, nunca voy a terminar para bien o para mal, ¿sí? Bueno, estos estados de aceptación y de rechazo los vamos a llamar estados de halting. Entonces, vamos a poner un breve ejemplo que en realidad no va a cambiar mucho sobre un autómata finito, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con un finito no determinístico, porque es más fácil, ¿sí? Queremos hacer queremos implementar una máquina de Turing, ¿sí? Que permita tener todas las palabras, o sea, si todas las que empiecen con 0, sigan con unos y después sigan con 0. ¿Sí? Como esto es un lenguaje regular, o sea, esto es una expresión regular, ¿sí? Entonces, si se puede, se va a tener que poder hacer con una máquina, con un autómata finito.
determinista o no determinista, ya vieron que los modelos son equivalentes. Así que podemos ver este modelo, ¿sí? Que acá como tenemos dos veces el 1, bueno, al tener dos veces el 1 se branchean y se ejecutan en paralelo, ¿sí? Eso va a ser importante. Acá lo que queda es que directamente cuando llegamos a un estado de rechazo, ya está, se rechaza. Cuando se llega a un estado de aceptación, ya está, se acepta, ¿sí? O en el peor de los casos, podemos llegar a decir, bueno, si de este estado quiero ir a otro, entonces ya, bueno, ahora en este caso particular, como no me puedo ir a ningún otro estado, se va a rechazar. Si todo valen las mismas reglas. O sea, sigue siendo un autómata finito no determinista, así que es exactamente lo mismo. Entonces, la configuración de una máquina de Turing la podemos ver, ¿sí? En realidad es muy parecido a los otros autómatas. Podemos decir que un estado, en este caso, se puede ver como el contenido que está en la cinta, la posición del cabezal, ¿sí? Y el estado actual, ¿sí? O sea, en este caso me refiero al estado en cual estoy, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría definir 0, 0, Q2, 1, 0. Puedo decir que en la cinta tenemos el 0, 0, ¿sí? Tenemos Q2, perdón, acá estamos en la posición, ¿sí? Q2, y después tenemos 1, 0 por leer, ¿sí? Esto es lo que nos queda por leer, ¿sí? Del input. Entonces podemos decir, bueno, por ahora en la cinta tengo un 0, un 0, acá tengo el Q2, lo cual ya nos está diciendo en qué posición estamos en el cabezal, si quisiéramos, y 1, 0 es lo que nos queda por leer, ¿sí? Por ejemplo, la configuración sería Q0 y tengo todo por leer. Y una configuración de aceptación o de rechazo es, bueno, estar parado en un estado de aceptación o de rechazo, no hay mucho más para decir. ¿Sí? Ahora la gran pregunta es, está bien, esto, ¿por qué me importa? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo una ejecución de una máquina de Turing podemos pasar de un estado a otro estado. Y en función de eso vamos a empezar también a hablar de lo que es la complejidad, ¿sí? Entonces yo tengo un cómputo de una Turing Machine. Si yo tengo un lenguaje, es Turing reconocible, ¿sí? Si existe una máquina de Turing que lo reconozca, ¿sí? Ya vieron antes, tenemos que eh, los lenguajes regulares son aquellos que existe un autómata finito, determinista o no determinista, son modelos equivalentes, que lo reconozca. Es decir, yo puedo construir un autómata finito que me acepte o no me acepte, o sea, que me acepte solamente las cadenas que representan a este lenguaje y no me acepta todas las demás. Entonces, si yo puedo construir eso, tengo un lenguaje regular. Si tengo otro lenguaje que me lo puedo generar en la aceptación, ¿sí? A partir de un autómata finito de pila, bueno, eso significa que tengo un lenguaje libre de gramática, ¿sí? O libre de contexto. Gramática libre de contexto, ahí está. Entonces, ahora estamos definiendo lo mismo que decimos, un lenguaje de Turing reconocible si existe una máquina de Turing que lo reconozca. ¿Qué quiere decir que lo reconozca? Significa, yo puedo construir una máquina de Turing, ¿sí? Que representa este problema. No necesariamente que acepte o rechace, sino que yo puedo modelarlo con esta. Y entonces puede estar que todos los problemas, todas las cadenas que representan este problema son aceptadas, son rechazadas o quedan lupeando. Son las tres opciones válidas para lo que yo con reconocible. Después queremos más información, ¿sí? Entonces nosotros podemos terminar el cómputo de una Turing Machine con aceptación, rechazo o un loop infinito, ¿sí? Entonces es que está demorando o que se quedó colgado. Parece que si yo digo, che, yo te creo una máquina de Turing que para tal cosa acepta, rechaza o se queda lupeando, parece que estoy diciendo, bueno, todo, ¿sí? Y eso es lo primero que nos vamos a empezar a plantear. ¿Significa que estoy diciendo, listo, ya está? ¿Todo es un lenguaje Turing reconocible? Bueno, la verdad es que no. Y eso no es algo, no es un pormenor, eso. Lo que sí podemos decir, ya voy spoileando un poco, que es que todos los modelos que vimos antes, todos los autómatas que vimos antes,
están contenidos dentro de una máquina de Turing. O sea, la máquina de Turing es más poderosa. ¿Sí? Todo lo que podía hacer con esos modelos lo puedo hacer con la máquina de Turing. Medio que se pueden dar, o sea, un autómata finito ya automáticamente es una máquina de Turing. La pila la puedo tener en la cinta y trabajar la cinta como si fuera una pila y es todo lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir ahora es que vamos a tener un decidor, ¿sí? Es una máquina de Turing que nunca lupea, no importa el input, ¿sí? ¿Qué pasa? También podemos decir un algoritmo. Podemos empezar y ahora voy a empezar a explicar por qué, pero vamos a decir que podríamos llegar a intercambiar la palabra máquina de Turing por algoritmo, ¿sí? Decimos que un algoritmo ¿sí? Es un decidor, ¿sí? Nunca lupea, es decir, que para todo input tiene un output siempre de aceptación o de rechazo, ¿sí? Y nosotros queremos en general que la máquina de Turing, ¿sí? Siempre acepten o rechacen. Fíjense que hay un problema que ustedes conocen, para el cual esto no necesariamente es cierto. O sea, tampoco sería... Se puede resolver, ¿sí? Pero, por ejemplo, el problema de camino mínimo, ¿sí? Con ciclos negativos, o un grafo no dirigido con aristas negativas, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra parecería que no es decidor, porque se queda lupeando, ¿sí? Es un caso medio que podemos definir. El tema es que, bueno, después tenemos el algoritmo de Bellman-Ford, por ejemplo, y ese ya lo encuentro. Entonces, el problema per se puede escribir con una máquina de Turing que lo pueda decidir de todas formas, así que vamos a decir que el problema es Turing decidible, ¿sí? Entonces, decimos, existe un lenguaje Turing decidible si existe una Turing Machine, ¿sí? Que sea decidor de dicho lenguaje. ¿Sí? Por eso decimos que el problema de camino mínimo es Turing decidible porque existe una máquina de Turing que decida. ¿Sí? Decida, es decir, acepta o rechaza. ¿Sí? O sea, te devuelve true o te devuelve false, básicamente. ¿Sí? Entonces, sobre esto vamos a también empezar a hablar sobre complejidad temporal de una Turing Machine. Porque vuelta, una Turing Machine y un algoritmo vamos a ver que son casi lo mismo. Donde digo casi es simplemente por una nimiedad. ¿Sí? Entonces, acá podemos en realidad plantear también la notación O. En realidad la notación O ultra teórica nació primero con la máquina de Turing, ¿sí? Porque de vuelta al calcular el tiempo exacto es, digamos, no solamente es cuasi imposible, sino que las máquinas de Turing son elementos teóricos. Así que si ya nos ponemos a decir, bueno, no es correcto hacerlo para, no sé, obtener el máximo de un arreglo, imagínense para una máquina que es teórica. No tiene mucho sentido plantearse a medirla realmente. Entonces también vamos a usar la notación O. ¿Sí? Entonces, vamos a definir que M es una FDN, máquina de Turing, si tiene complejidad O de FDN. ¿Sí? No, son temas de notación, ¿sí? Entonces, vamos a decir que hay dos modelos que son polinomialmente equivalentes, ¿sí? Sí, acá estamos hablando de modelos, ¿sí? Si todos tienen una capacidad menor o igual a, ¿sí? Perdón, digo, todos los modelos anteriores que vimos son todos menores o iguales, ¿sí? Que una Turing Machine. O sea, con una Turing Machine yo puedo, lo que dije antes, podemos modelar absolutamente todo lo que vimos antes, ¿sí? Vimos que varios de esos modelos también son equivalentes entre sí. O sea, pueden modelar exactamente las mismas cosas. Con más o menos trabajo, pero lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, decimos que un modelo es equivalente a otro si se puede transformar uno a otro incrementando el tiempo de ejecución en tiempo polinomial, ¿sí? Que eso es básicamente el nacimiento de la idea de una reducción polinomial, ¿sí? Entonces, vamos a ir metiéndonos más en complejidad en el caso de máquina de Turing, ¿sí? Yo pienso en una máquina de Turing no determinística. La complejidad temporal de una máquina de Turing determinística va a estar dada, ok, ¿cuánto es lo máximo que puede llegar a tardar? Porque complejidad, notación O, estamos hablando de cota superior. Entonces, bueno, busquemos cuál es el peor camino posible, ¿sí? De todas las posibles ramas de ejecuciones que se pueden llegar a dar, de lo que fuere, ¿sí? Bueno, en una máquina de Turing no determinística pasa exactamente lo mismo. Es bueno, fíjate, de todas las ramas paralelas que se ejecutan, ¿cuál es la que tarda más? Porque todas se ejecutan en paralelo al mismo tiempo. No es que hay un problema por ese lado, ¿sí? Obviamente, de vuelta, esto es una máquina teórica, ¿sí?
Si efectivamente pudiéramos ejecutar todo esto en paralelo, buenísimo, ¿sí? Entonces, todo esto, o sea, la altura de este árbol de ejecución es f de n. Bueno, de acá nacen lo que se llaman las clases de complejidad. Que esto es algo que ya vimos, o espero que lo tenga más o menos fresco. Vamos a decir que P corresponde a los lenguajes que son decidibles, o sea, no lupean, no se quedan trabados, en tiempo polinómico utilizando una máquina de Turing determinística. Y NP corresponde a los lenguajes que son decidibles en tiempo polinómico utilizando una máquina de Turing no determinística, ¿sí? Porque NP no significa no polinomial, significa non-deterministic polynomial time, ¿sí? Eso era todo lo que habíamos visto antes, ¿sí? En ningún momento NP significaba no P, ¿sí? Esta es la definición original de P y NP. Porque fíjense que si yo efectivamente pudiera tener una computadora en la cual todas las ejecuciones en paralelo se ejecutan literalmente en paralelo, en simultáneo, en un simultáneo perfecto, ¿sí? Todos los problemas NP completos, y por ende todo NP, se ejecutaría en tiempo polinomial. Yo los mando a ejecutar literalmente cada vez que tengo una ramificación, mi algoritmo de backtracking tiene una ramificación, hago un fork, hago que se ejecute en forma concurrente, ¿sí? El único problema es que todo muy lindo, pero eso no lo podemos hacer que funcione perfectamente de forma concurrente, perfectamente en paralelo, por el simple hecho de que todo muy lindo, pero no es cierto que ejecutan al mismo tiempo. El procesador te va a ejecutar primero una, después una cosa, después otra. Como mucho podemos llegar a optimizar y utilizar todos los procesadores que tiene la computadora, pero sabiendo que hay exponenciales ramificaciones, salvo que tengan exponenciales procesadores, no vamos a poder resolver el problema de forma polinomial, así nomás con este modelo de computabilidad. Ahí está el tema. Siempre y cuando nadie encuentre un algoritmo, ¿sí?, que pueda funcionar en tiempo polinomial independientemente de la concurrencia. Yo digo que con la concurrencia no es que vamos a resolver el problema, ¿sí? Obviamente todas las definiciones que después vimos funcionan, ¿sí? O sea, NP termina siendo, o sea, también vale, ¿sí?, que el anterior, que existe una máquina de Turing determinística que verifica en tiempo polinomial una solución, ¿sí? Esa sigue valiendo, porque en realidad esa termina siendo o sea, a partir de esta otra se llega a la conclusión de que si tengo una máquina, si tengo un lenguaje que es NP, ¿sí? O sea, si tengo un problema, acá vemos lenguajes y problemas medio, bueno, no me estoy queriendo meter demasiado técnico en las diferencias, pero si yo tengo un problema que está en NP, o sea, que tengo una máquina de Turing no determinística que lo resuelve en tiempo polinomial, bueno, yo tengo que poder validarlo en tiempo polinomial y eso sucede. ¿Sí? No me voy a poner en demostraciones al respecto, lo leí, o sea, no es algo súper wow, que yo recuerdo. ¿Sí? Entonces, sobre el tema de funciones computables, si tal vez a alguno le parece como, mira vos qué interesante. Pero bueno, es como para que sepa más o menos de dónde nacen las cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las funciones que son computables. Una función es computable, ¿sí?, si existe una máquina de Turing que finaliza y tiene solamente el resultado, ¿sí?, de la ejecución de la función en la cinta, y nada más eso, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, esto nos permite hacer composiciones de máquina de Turing, ¿sí? O sea, nos permite también plantear el concepto de reducción de máquina de Turing, porque yo puedo decir, bueno, si yo puedo si yo puedo componer máquina de Turing, también puedo transformar una máquina a otra, y si yo la transformo, si yo aplicando operaciones polinomiales, puedo transformar una máquina en otra, básicamente, o sea, o que haciendo una cantidad de llamados polinomiales de esa otra, lo que fuera, todo ese tipo de ideas, bueno, buenísimo, listo. Con eso generé la idea de reducción polinomial. No necesariamente tiene que ser polinomial, o sea, yo puedo agarrar y hacer cualquier tipo de reducción, puede ser exponencial, y sí aplicando el concepto, obviamente no va a ser una reducción polinomial, ¿sí? Si f es polinomial, entonces la reducción es polinomial. Esa es la idea de base de la... Entonces, todo este tipo de cosas son para llegar a los siguientes pasos. Tenemos a un tipo que se llama David Hilbert.
David Hilbert planteó unos 20, literalmente en el 1900, no es que más o menos por ahí, dijo, hay 23 problemas que se van a resolver en este siguiente siglo. De esos 23 faltan, no sé, creo que 20 para resolverse. O sea, él dijo, esto la humanidad lo va a poder resolver. ¿Sí? Lo va a poder resolver. Es más una cuestión de cuándo. Es como un tipo muy positivo, como que estaba convencido, pero creo que faltan la gran mayoría de estos problemas. O sea, me desasne porque no me acuerdo exactamente cuántos faltan. Pero seguro faltan más de la mitad. Así que bueno, tal vez tuvo demasiada fe. Y sin contar que después aparecieron más problemas, porque lo de P versus NP serían los problemas de este siglo. O sea, creo que habían 10 problemas ahí dando vueltas. Después en otro momento, y bueno, todavía quedan como 7 u 8, una cosa así. Entonces, el problema 10 plantea encontrar un algoritmo, ¿sí?, que da una ecuación con dos o más incógnitas y coeficientes enteros, determine si hay una solución entera. ¿Sí? Y lo importante es que esto no tenía solución hasta ese momento. El tipo estaba convencido de que se iba a encontrar. Obviamente no usó la palabra algoritmo porque la palabra algoritmo fue muy posterior a él. ¿Sí? Entonces, otro problema que surgió, acá me fallaron las transiciones, pero bueno, es si existe un algoritmo máquina o lo que fuera, en realidad lo estaba planteando más como una máquina que da cualquier fórmula de cálculo de primer orden, nos indique si es un teorema, o sea, si es siempre válida. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces Turing vio esto y dijo, che, todavía no existe P versus NP, el que lo estaba escuchando dijo, ¿qué es P versus NP? Y le dijo, ya lo vas a entender. Dijo, no te entiendo, Patricia. Le dijo, no soy Patricia, soy Alan, ya lo vas a entender. Dijo, entonces todavía no existe esto, pero me quiero ganar el palo verde, entonces voy a resolver este problema. Entonces ahí a partir de eso fue que creó la idea de la máquina, ¿sí? En paralelo es que Alonso Church labura en lo que es el cálculo lambda, para aquellos que hayan hecho algo con funcional. Bueno, eventualmente después Turing dijo, bueno, y además demuestro que el cálculo lambda y la máquina que me acabo de hacer son dos modelos completamente equivalentes. De vuelta a lo mismo de antes. Son dos modelos equivalentes, todos los lenguajes que son reconocibles por uno son reconocibles por el otro. Así que buenísimo por eso. A partir de esto se crea una noción, ¿sí? Es una tesis de George Turing, que lo que dice es, un algoritmo, algo es un algoritmo si es equivalente a alguna máquina de Turing. De vuelta, cuando lo hicieron esto no le pusieron máquina de Turing porque no se llamaba así, pero ahora le vamos a decir. Entonces, básicamente ató a la palabra algoritmo a una máquina de Turing. Recuerdan, ¿no? Cuando ustedes ven un algoritmo fue una sucesión de pasos finitos, que siempre terminan y que bla, bla, y que siguen uno, así, etc. ¿Sí? Bueno, en realidad, obviamente la noción de algoritmo existe desde mucho antes, desde, creo que más o menos en el año 1700. ¿Sí? A nivel computacional, un algoritmo está atado a alguna máquina de Turing, es decir, tiene que existir una máquina de Turing que represente este algoritmo. Si no, no es un algoritmo, si no puede existir una máquina de Turing. ¿Sí? Esto en sí es una tesis, no es un teorema, no está demostrado, pero tiene una amplia aceptación de que esto es así. Que de vuelta, no estamos diciendo que sea una máquina de Turing decidible. ¿Sí? Eso va aparte. ¿Sí? Pero si hago un algoritmo, si un problema es resoluble, o sea, si yo tengo un problema y lo puedo enunciar con una solución, significa que la tengo que poder escribir con una máquina de Turing, lo cual quiere decir cualquier cosa computable lo tengo que poder computar en una máquina de Turing. De ahí nacen lo que se llaman, si en algún momento lo escuchan, lo que son los lenguajes Turing completos. Los lenguajes Turing completos son aquellos que de alguna manera u otra se pueden transformar en una máquina de Turing. ¿Sí? Eso es, para que lo sepan, o sea, hay lenguajes que no son Turing completos. Después, ¿qué más? Bueno, creo que no tengo nada más para mencionar al respecto de esto. Bueno, solo podemos generar un algoritmo para un problema si existe una máquina de Turing que reconozca el lenguaje del problema. Si no lo reconoce, al lenguaje del problema, significa ni siquiera... Y para que quede más fuerte todavía,
Nosotros sabemos que un algoritmo son pasos que siguen para resolver un problema. Si existe un algoritmo, existe una máquina de Turing, que, por necesidad, por lo que estamos diciendo acá. O sea, que reconozca el problema. Eso quiere decir que si hay un problema que no lo puedo modelar, o sea, no puedo generar una máquina de Turing que reconozca ese problema, o sea, el lenguaje de ese problema, significa ese problema no se puede resolver directamente. O sea, no lo puedo enunciar de tal forma que yo pueda resolver el problema, lo cual es un poco fuerte. Están diciendo, vos venís con un problema y ya, no hay una máquina de Turing que ni siquiera, no que te diga sí o no o lupe, es no puedo empezar a construir esa máquina. Listo, ya está. Este problema no tiene solución. Ahí ya nos ponemos en modo coaching ontológico y decimos, bueno, ¿para qué te vas a hacer problemas si total no lo puedes resolver? Porque otra no te queda. Entonces, todos los modelos computacionales son de menor o igual capacidad de cómputo con una Turing Machine. O sea, y cuando decimos modelos computacionales, hablamos desde los paradigmas, ¿sí? Paradigma funcional, paradigma orientado a objetos, paradigma reactivo, paradigma. Son todos, como mucho, tan potentes como una máquina de Turing, ¿sí? Que en realidad es un modelo muy simple. O sea, ustedes pueden agarrar, pueden hacerse su propio lenguaje que sea Turing completo, así nomás. Obviamente puede ser medio molesto de codear, fanfare, SQL no era Turing complete hasta que introdujeron las CTS y las expresiones de ventana. Es cierto, durante muchísimo, incluso no me acuerdo cuándo fue que hicieron eso, pero me acuerdo que cuando yo cursé base de datos, que no estaba Beiro en ese momento, en un momento uno de los docentes de la práctica, creo que no está más, así que no estoy bardeando a nadie con quienes ustedes cursen. O sea, dejó de estar hace muchísimos años. Tiró una como que se puede hacer todo con SQL. Y ahí yo estaba recién cursando, yo cursé el mismo cuatrimestre de base de datos y TEDA, pero alguien había cursado antes y le dijo, che, todo bien, pero SQL no es Turing completo. Y creo que en esa época no sé si habían agregado las CTS, así que no estoy seguro. Pero bueno, si no, HTML, por ejemplo, no es un lenguaje de programación, empezando por ahí, pero seguro no es Turing completo tampoco. Creo que CSV, creo que tampoco es Turing completo, pero no estoy seguro. Creo que alguien me había dicho que sí era Turing completo. Pero bueno, imagínense para JSON pero bueno, ya ni son ni siquiera un lenguaje de programación, ¿no? La computación cuántica puede alterar las complejidades computacionales. Bueno, eso es algo que puede llegar a suceder, por eso lo menciono acá, que es que computación cuántica puede llegar a alterar un poco esto. Es un modelo todavía que se está estudiando. Yo obviamente no toco muy extremadamente de oído. Pero entiendo yo que en teoría no debería ser, o sea, no sé si es más potente que una máquina de Turing. Pero hasta donde tengo entendido, ahí sí se abre más la posibilidad de poder ejecutar esas ramas en paralelo, efectivamente en paralelo. Pero bueno, de vuelta, yo no soy muy ducho en esos temas, así que tampoco quiero estar diciendo algo que pueda estar pifiándolo mucho. ¿Sí? Digo, lo puse ahí como computación cuántica porque sé que hay en estudio cosas relacionadas a este tipo de cosas donde tal vez es un modelo superador o no, pero bueno, hay que ver. De vuelta, a ver una materia de computación cuántica, si no me equivoco, bueno, hoy en día se está dando, así que si les interesa, la pueden, eh, la pueden hacer. Bueno, de vuelta, esto es una tesis, no un teorema, pero bueno, hay como un amplio consenso al respecto, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora planteo el mismo problema de antes, con el mismo problema me refiero al de Hilbert, de si tengo una ecuación de primer orden, de n incógnitas, coeficientes enteros y la solución es toda entera. Bueno, planteémoslo con, con una sola variable. Podemos plantear un polinomio genérico, ¿sí? O sea, podemos crear una Turing Machine que toma como input un polinomio cuya variable es x, ¿sí? Y, o sea, pongámosle que en la cinta tenemos cada uno de los coeficientes. Pongámosle que el primer valor es el grado del coeficiente. Después supongamos que vale k. Después leemos k más 1, pongámosle, para el coeficiente 0.
Y con eso ya tenemos todos los coeficientes. Y podríamos hacer una máquina de Turing que se ponga, no sé, a interpolar o en realidad a probar. Pongámosle que podemos aprobar. Nosotros queremos probar todas las posibilidades. Y esto es algo muy importante. Yo quiero probar todas las posibilidades. Yo no puedo probar 0, 1, 2, 3, 4 y cuando termine con los enteros, perdón, con los positivos, voy con los negativos, porque eso no va a pasar nunca. Por definición, los positivos son infinitos, nunca vas a terminar con ellos, así que nunca vas a ver los negativos. Así que eso no vamos a poder hacerlo. Pero si yo digo, hago 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, etc., ahí sí voy a ver todos los números, necesariamente. ¿Sí? Así que esto parece raro, porque Martín, ¿estás haciendo lo mismo? Sí, pero no. Ahí es cuando tenemos que empezar a jugar con los infinitos. Y acá vamos a hacer un par de juegos mentales para jugar con los infinitos. Vamos a hablar de un tipo que habló mucho sobre el tema de infinitos, al que básicamente lo apedrearon en plaza pública por hablar de los infinitos. Pero, ¿cuál es el problema de esta máquina de Turing? ¿Es decidible, así como está planteada? Esta máquina de Turing. Si hay la pregunta es, si hay un, una, bueno, en este caso va a ser una raíz, digamos, ¿no? Si hay una solución entera a la ecuación, ¿la va a encontrar? Pues no necesariamente hay una solución entera, pero si la hay, ¿la encuentra? O sea, eventualmente termina, ¿la va a aceptar la máquina? Les digo, hay solamente dos opciones posibles de respuesta para este problema. Sí y no. Ustedes eligen. O sea, si hay una solución al problema, o sea, que sea entera, yo haciendo esto, ¿la voy a encontrar? O sea, si ustedes se pusieran ahora, yo les tiro unos coeficientes, ustedes ven, a ver, a ver si pruebo X con esto, a ver, me da igual a 0, lo que sea. Sí, la van a encontrar, ¿sí? Pueden tardar mucho o poco, pero la van a encontrar. Ahora, y si no existe, o sea, no sé, el valor o sea, la solución es pi. No sé por qué sería pi, pero pongámosle que fuera pi. Van a decir, che, no, en algún momento, o sea, efectivamente en ese caso la respuesta sería no, pero en algún momento van a decir que sí o que no. ¿Sí? No, en ningún momento van a encontrar que no hay solución, entonces se van a quedar lupeando infinitamente. Entonces, esto no sería Turing decidible. ¿Sí? Es Turing reconocible porque yo ya planteé la máquina que reconoce el problema, que, bueno, o se queda lupeando o te la acepta. Bueno, qué sé yo lo que puedo hacer. Pero es claramente Turing irreconocible. Ahora, no es Turing decidible así como está planteado. Bueno, en ese caso, ¿sí? Si hacemos un poco operatoria algebraica que no nos importa, ¿sí? Si a alguien le interesa, en el video que hizo Víctor al respecto de este tema, hace toda la parte operativa, a mí no me interesa en lo más mínimo, así que si yo empiezo a jugar un poquito con los coeficientes, va a terminar sucediendo que si existe una solución entera, sí o sí está entre, bueno, menos coeficiente máximo por K, K es el grado del polinomio, dividido C1, que es el coeficiente de 0. Perdón, el coeficiente de grado 0, si no me equivoco. ¿Sí? Y entonces nos quedamos entre menos y más esto y ya está. No, perdón, ahí ya, me confundí. C1 es el coeficiente del elemento máximo, o sea, del que está al final, ¿sí? Y Cmax es el del valor máximo, o sea, el que vale más grande, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto, ya directamente tenemos automáticamente acotado, ¿sí? Entonces, podemos calcular, lo que yo puedo hacer es ya directamente, en vez de empezar de 0, 1 menos 1, 2 menos 2, puedo empezar directamente en menos esto, ir hasta más esto, y si la encuentro, y si no lo encuentro, no lo encuentro. Y ya está. ¿Sí? Lo cual, buenísimo. ¿Sí? Ya está. Ahora el problema pasa a ser Turing decidible, porque en el peor de los casos me itero por todos esos valores enteros, pero tengo un principio y tengo un fin. Cómo los itero en lo de menos, porque no nos importa mucho, pero ya con eso tenemos. Obviamente esto vale solamente cuando tengo una sola variable. Volviendo al
al problema original, yo puedo plantear la máquina de Turing, que vaya y pruebe. Obviamente es mucho más difícil plantear pruebo para todas las variables, todos los infinitos valores, ¿sí? Pero no puedo hacer la misma lógica que hago acá para acotar. Entonces, bueno, en 1971 se demostró, no me acuerdo quién lo había hecho, creo que había sido un ruso, que este problema no es Turing decidible. Eso quiere decir, no puedo generar una máquina de Turing que necesariamente vaya a terminar. Entonces, yendo a más de este tipo de cosas, máquina de Turing universal es una, podemos decir, bueno, hay una máquina, yo puedo generar una máquina de Turing que tome como input cualquier cosa, tranquilamente puedo hacer, ¿sí? O sea, una máquina de Turing universal es una máquina de Turing que toma como input cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo agarro la máquina de Turing universal y bueno, de alguna manera yo recibo el input. Tranquilamente puedo hacer que una máquina de Turing después reciba una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, es básicamente un programa que corre otro programa, como un sistema operativo. En realidad, los sistemas operativos, la idea ya de un sistema operativo nació acá, obviamente desde el punto de vista teórico, ¿sí? Entonces, es el programa que ejecuta otros programas y que les va pasando los inputs y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Todo eso hay como todo un modelo teórico. Parecía que estaba todo tirado de como a alguien se le ocurrió. No, no, hubo todo un montón de teoría al respecto. Entonces, nuestra máquina universal, ¿sí? Lo que va a hacer es aceptar si la Turing Machine que tiene como parámetro acepta y rechaza si rechaza. No hay mucha más vuelta, ¿sí? Entonces, a partir de acá nace el halting problem. El halting problem, si alguien lo escuchó, habla de problemas que no son computables, es decir, que problemas que no los puedo resolver. O sea, que no puedo estar seguro. Obviamente van a haber casos en los que sí, pero no para cualquier problema. Si el halting problem básicamente es, che, yo puedo generar una máquina de Turing que yo le paso otra y me dice si termina o no. No importa el input, ¿sí? O sea, siempre va a decidir, lo cual quiere decir, acepta o rechaza para todo posible input. Bueno, la respuesta es que no se puede. No se puede, ya vamos a hacer de una forma muy rápida, ¿sí? Que supongamos, vamos a demostrarlo por el absurdo, que es que supongamos que existe esa máquina que puede decidir eso. Y esa máquina se llama H, ¿sí? Entonces, H recibe la máquina, ¿sí? Y recibe el input, ¿sí? Entonces decimos, H acepta si M, la máquina de Turing, acepta W y rechaza si M no acepta. No acepta no significa rechaza, significa no acepta. Lo cual quiere decir que ya sea si rechaza o lupea, entonces H tiene que rechazar. Los dos casos, o sea, que transforma dos casos en uno solo. Entonces, si yo defino a D como una Turing Machine que usa H, ¿sí? Yo puedo directamente decir, bueno, DDM es directamente esto, ¿sí? Lo que vamos a decir, ¿sí? Si yo a D le aplico la misma máquina de Turing, lo que está diciendo es que M acepta si M no acepta a M. O sea, o sea, si la máquina de Turing no se acepta a sí misma y rechaza si la máquina de Turing se acepta a sí misma. Cual, a partir de ahí no necesariamente suena medio raro, pero ponele que puede pasar que vos a una máquina le pasas la misma y es como, bueno, yo me rechazo a mí mismo o yo me acepto a mí mismo, como ponele. ¿Sí? El tema es que entre todas las máquinas posibles, D podría aplicarse a sí misma, porque acá podemos ir aplicándole cosas, con lo cual D acepta si D no acepta y rechaza si D no acepta a D, lo cual está diciendo, ok, D acepta si D no acepta. Pero si D no acepta, D tiene que estar aceptando. Entonces, pero si D está aceptando, significa que D no acepta. Y entonces la lógica, o sea, genera una paradoja. Literalmente está generando una paradoja. Y el problema es que la formulación del halting problem implica no pueden existir las paradojas. Entonces, bueno, acá la forma de llegar al absurdo es generar una paradoja en la cual automáticamente al generar la paradoja se genera un loop en la propia lógica. Al generar un loop en la propia lógica ya está. No puede decidir, ni siquiera de forma teórica. Entonces ya con eso queda demostrado que no puede, o sea, D no puede ni aceptar ni rechazar, y como tiene que aceptar o rechazar a una de las dos,
entonces es absurdo y entonces existen lenguajes que no son decidibles. Bien, ¿sí? O sea, punto número uno, hay problemas que se pueden llegar a no decidir. Bien, o sea, hay problemas que, como bueno, puede tranquilamente no terminar nunca. ¿Sí? Si recuerdan de cuando estábamos hablando sobre las distintas clases de complejidad, hay una clase de complejidad R, que es la clase de los problemas que son computables, es decir, la clase de problemas que en algún momento te lo puedo resolver. Bueno, lo que está fuera de R es, por ejemplo, algo que no es Turing decidible. ¿Sí? Algunos problemas que no son computables, por ejemplo, es el halting problem, que acabamos de mencionar, el post-correspondent problem, menciono, el one tiles, que es si yo tengo una cantidad de fichas de dominó, puedo generar, si puedo generar con estas fichas, poner que en la primera fila y en la segunda fila sumen las dos lo mismo. Sé que así nomás parece como que por fuerza bruta se puede resolver. Tal vez me estoy olvidando algún detalle, pero viene por ahí la idea, que es, yo tengo una fila, tengo otra fila y puedo sumar exactamente lo mismo. Después, el juego de la vida, que es, o sea, literalmente el Game of Life. Alguien agarró si alguna vez jugaron el juego de la vida, alguien estuvo jugando y dijo, che, tengo un patrón acá del juego y acá tengo otro patrón. Puede pasar que si empiezo del primero en alguna ejecución termine generando el segundo patrón. Bueno, eso tampoco es Turing decidible, cual parece medio raro, uno debería poder, pero no, porque por lo menos en el contexto de este juego, con todas las variedades que hay, bueno, no pueden nunca terminar, porque bueno, eventualmente voy a seguir jugando para tratar de generarme todas las posibles, ¿sí? Pero por fuerza bruta no se puede, o sea, la formalidad de por qué no se puede, no me puse muy en... Pero el chiste es, bueno, a partir de este patrón, poder hacer que el otro patrón exista, ¿sí? Porque tenés un árbol infinito. Sí, o sea, no piensen tal vez en necesariamente el juego de la vida que ustedes hayan jugado, tal vez tienen algunas formalidades más que hace que el árbol de posibilidades sea infinito, porque el problema es que además se repita, ¿sí? Si volvés al mismo punto atrás, ese tipo de cosas. Así que supongo que muy probablemente en nuestro juego no suceda necesariamente. Y el décimo problema de Hilbert, que fue el que mencionamos antes, el de los coeficientes. Si esos son algunos ejemplos de problemas no computables. Vuelta. No significa que no puedo codear algo que potencialmente lo pueda llegar a resolver con un poco de suerte, pero yo no puedo asegurar que esto va a terminar un día. No es, bueno, no termina en 3 años porque, bueno, fuerza bruta, papi, no sé, arreglate, sino posta, no sé si esto va a terminar. Como mucha suerte con eso. Eso es otro tipo de problema. Los siguientes niveles son, o sea, uno puede decir, bueno, ¿qué puede ser peor que esto? Bueno, ni siquiera te puedo escribir código. O sea, no te lo puedo escribir porque ya está, no lo puedo enunciar directamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los lenguajes no reconocibles? La pregunta es si existen, ¿no? Primero, la pregunta es si existen, ¿sí? Entonces, porque, a ver, una cosa que uno ya se puede más o menos dar cuenta es que existen infinitas máquinas de Turing, ¿sí? Porque yo puedo poner estados tantos como quiera, configurarlos tantos como quiera, poner además que con la cinta se mueva de tal o de tal forma, ¿sí? Entonces ahí podemos más o menos ver que ahí tenemos infinitas, porque no hay nada que me diga, che, no son infinitas. Empecemos. Infinitos estados. Ya está, listo. Es infinita máquina de Turing. ¿Sí? Entonces tenemos infinitas máquinas Turing con sus infinitas configuraciones posibles y todas las pelotas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿puede existir algún problema, alguno, al menos uno, que entre todas esas infinitas máquinas de Turing yo no pueda, o sea, alguna de todas esas infinitas no represente, no reconozca el lenguaje del problema? Perdón si parece medio raro, ¿qué significa? No me quiero poner muy técnico por ese lado porque ya me meto en cosas de computabilidad ya un poco más pesadas. Pero el chiste es más o menos ese, a ver, tenemos infinita máquina de Turing, si son infinitas, alguna de todas estas me tiene que poder reconocer este problema, porque es uno de tantos problemas. Y ahí entonces tenemos que hablar un poquito de infinitos. ¿Sí? Esta es la parte más, o sea, vamos a tratar de hablar de infinitos sin ponernos demasiado matemáticos. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo un hotel que tiene infinitas habitaciones. Inicialmente lo tenemos vacío, ¿sí? De vuelta, tiene infinitas habitaciones. No hay ninguna trampa. Infinitas habitaciones, todas vacías. Ya están limpias todas. Nos tomamos el infinito tiempo para limpiar todas las habitaciones. ¿Sí?
Supónganse que viene un colectivo con infinitos jubilados. Sí, ya está todo pagado, ya tenemos la plata infinita en el banco de plata infinita. Se llama, o sea, bueno, si vemos más o menos cómo viene nuestro dinero, más o menos viene por ahí. Después el valor que tenga es otra cosa, ¿no? Viene un colectivo con infinitos jubilados. ¿Cómo los ubicamos? ¿Cómo dicen ustedes ubicarlos? Así, fácil. Yo soy el gerente del hotel y tengo que ubicarlos. Claro. Uno en cada habitación. Perfecto, sí, los ponemos uno en cada habitación. Es como hay infinitos jubilados, tengo infinitas habitaciones, listo, ya está. Como now kiss. Bueno, vemos que no contamos que después viene otro colectivo con infinitas familias. Las tenemos que ubicar. O sea, pero no queremos echar a los jubilados porque si no les tenemos que devolver la infinita plata, es un quilombo, no queremos hacer eso. Sí, porque si no estamos infinito tiempo devolviéndoles la infinita plata, donde corre la cola. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a podemos reubicar a los jubilados. Le podemos decir, che, a ver, me están ocupando todas las habitaciones porque infinitos jubilados, infinitas habitaciones, los puse todos en una. Y bueno, mal que mal, me gasté todas las habitaciones, ¿no? Entonces, podemos sí reubicar a los jubilados. ¿Sí? Para después usar las habitaciones que tal vez me hayan quedado libres gracias a ello, para poner a los nuevos ingresantes. ¿Qué se les ocurre hacer? De vuelta, todos los jubilados tienen que estar en alguna habitación, que son infinitos. Podemos moverlos a otras habitaciones, ¿sí? Mover a todos a habitaciones pares. Bien, podemos llegar a decirle, che, a cada uno de los jubilados, luego decimos, che, vos anda a la habitación, o sea, vos originalmente tenías la habitación. O sea, el problema es, no podemos mandarlos a las habitaciones, a los que están impares no los podemos mandar a habitaciones pares. Porque si yo mando al jubilado de la habitación 1 a una habitación par, todas las habitaciones pares están ocupadas por otros jubilados. Pero sí puedo decir, che, todos muévanse a la habitación, o sea, si ustedes están en la habitación X, muévanse a la habitación 2X. Eso sí lo puedo hacer y todos lo pueden hacer y todo va a funcionar. Porque si el jubilado que está en la 1 se mueve a la 2, pero el 2 se mueve a la 4. Así que no hay problema. ¿Sí? Entonces, como eso va a funcionar, ¿sí? Perfecto. Ya todos los jubilados quedaron perfectamente ubicados. Bien. Y ahora a las nuevas familias le decimos, che, bueno, ustedes ubíquense en las posiciones, en la familia 0, 1, 2, 3, etcétera, se ubican en la posición, en la habitación 2X más 1, las habitaciones impares. Y con eso tenemos a los infinitos jubilados en sus habitaciones, las pares, y a las familias estas las ubicamos en las habitaciones impares, infinitas, todos tienen habitaciones. Perfecto. Ahora supónganse que vienen, o sea, yo tengo, de vuelta, tengo mis jubilados, tengo la familia, etc. Vienen infinitos colectivos, cada uno con infinitos alumnos para una Olimpiada de Informática. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, más allá de que obviamente tenemos que correr a las familias, tenemos que correr a los jubilados, pero además tengo infinitas. Repetís infinitamente el proceso. ¿Cómo sería repetirlo infinitamente? Porque yo no puedo decir, o sea, eso no me va a resolver el problema. Porque además nunca termina el problema, ¿no? O sea, esa aplicación no la puedo hacer. Ese es el único problema. Porque no voy a terminar más. Debería poder hacerlo metodológicamente, hay otro planteo. Esto, a ver, esto es un juego de lógica, ¿no? Y de matemática y etcétera. No nos pegamos como en abogados del diablo. Algo que podríamos hacer es decir, para no demorar demasiado en este tema, podríamos decir, che, que los jubilados que ya están en las habitaciones pares, ¿sí? Vayan a las potencias de 2. Que las familias vayan a las potencias de 3. Nadie que esté en una habitación par, perdón, en una habitación potencia de 2, va a chocarse con los que están en las posiciones de potencia de 3. Y entonces a cada uno de sabemos que hay infinitos números primos, ¿sí?
como sabemos que hay infinitos números primos, eso se los cuento yo si no lo sabían, hay infinitos números primos, yo puedo automáticamente decir, che, a cada uno de esos infinitos colectivos le corresponde cada uno de los infinitos números primos, ¿sí? Y simplemente vayan a potencias de esos números primos. Como por la definición de número primo, nunca va a pasar que dos coincidan en la misma habitación. Es imposible, ¿sí? Porque cada uno tiene un primo reservado. Yo voy a estar tengo uno que está en 2, 4, 8, 16, etcétera. Otro va a estar en 3, 9, 27, 81, etcétera. Después uno va a estar en 5, 25, 125 y así, ¿sí? Nunca se van a poder chocar entre sí y eso resuelve el problema. ¿A qué viene este juego? A lo siguiente. Está el concepto de los tamaños de los infinitos. Hubo un tipo llamado George Cantor que una vez dijo, voy a poder medir los infinitos. A ver, el infinito tiene tamaño infinito. Y él dijo, no, pero hay infinitos más infinitos que otros. ¿Viste? Cuando estás en la primaria decís infinito punto rojo y es mejor que el otro infinito. Bueno, tiene un sustento teórico eso. Hay que volver a la primaria cuando hacíamos esas boludeces y decirle, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? Bueno, la realidad es que no es una boludez. Y dijo, yo voy a plantear comparar los infinitos. A ver cuál infinito es mejor que el otro infinito. Y el problema es que se metió con infinitos tabús. Es como, se metió con cosas con las que no se tenía que meter. ¿Sí? Y bueno, eso le valió una zarpada cancelación, ¿sí? O sea, básicamente, o sea, posta lo banearon de todos los lugares, de todos los congresos matemáticos al tipo, por este tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué dijo. ¿Sí? Porque hasta ahora decir, che, hay tantos números pares como números impares es como razonable. Y también hay tantos números pares como impares como números primos. Me cuesta creerte, pero ponele que te la dejo pasar. ¿Sí? Porque es medio raro decir, che, hay tantos pares como impares como números primos. Porque pares e impares más o menos te la puedo dejar pasar. Obvio que sí. Pero ¿cómo vas a decir que hay la misma cantidad de números primos? El 4, que es par, ya no es primo. El 9 es impar, ya no es primo. O sea, mínimo ya te estás perdiendo uno de cada lado. Pero no, pero son la misma cantidad. Son la misma cantidad. Pero bueno, porque hay infinitos números. ¿Sí? Entonces, lo que plantea es, hay dos conjuntos que son correspondientes si existe una función biyectiva que mapee elementos de A a B. Si es biyectiva, puedo también volver. ¿Sí? Hasta acá no parece algo muy bobo. El tema es que vale también para los infinitos. Entonces, dos conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño si puedo plantear esa correspondencia. ¿Sí? Entonces, bueno, el caso de enteros, pares y primos es lo que acabamos de hacer hace un momento. ¿Sí? Por eso decimos que, a ver, si pude agarrar y pasar todo esto de todos los números pares, los pude mandar a números primos, listo, ya está. Hay tantos números pares como números primos, por decir una cosa. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de más infinitos, que son todo lo mismo. ¿Sí? La pregunta es, ¿los números enteros son más que los números naturales? Pregunta mala leche. ¿Sí? Pregunta, ¿los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5? Los números enteros son esos mismos números con el 0 y para menos infinito. También. La pregunta es, ¿hay la misma cantidad de números enteros que de números naturales? ¿Quién se la juega? O sea, fíjense que esto ya tiene todas las fichas, ¿no? La respuesta es que sí. ¿Sí? Como ya ahí ya hubo gente que le tiró algún piedrazo en espacios públicos, qué sé yo. Hay más enteros que naturales. No hay más enteros que naturales. Hay tantos enteros como números naturales. Uno dice, pero. Así se va a poner, uno se pone en modo Maradona. Yo sé que para nuestra lógica ingenieril esto es re estúpido. Es obvio que tenés el doble de números enteros que de naturales. Porque, o sea, tenés el doble. ¿El doble de qué? Estamos hablando de infinito. Hay infinitos números naturales y hay infinitos números enteros. ¿Sí? Para mí sería lo más lógico pensar, pero no. Viene Cantor y te dice, para. ¿Puedes hacerte la función biyectiva o no te la puedes hacer? Y como poder me la puedo hacer. Bueno, listo, ya está, son igual del mismo tamaño. ¿Cómo la puedo hacer? Esta lógica de decir, che, empecemos por el 0, lo mapeo al 1, ¿sí? Después al 1 lo mando al 2, al menos 3 lo mando al 3, del 3 lo mando así. O sea, empiezo a alternar, a mandar, ¿cómo los mando?
¿sí? De esa forma, y me genere mi función biyectiva. Yo puedo después de esa volver para atrás también, ¿sí? Sí, también puedo volver. O sea, porque usando la misma lógica, por supuesto. No estoy yo planteando la función, pero sí. No sabes si volver al tercero. No, porque esto se sigue con una lógica, ¿sí? O sea, no es que no se plantea con una lógica. ¿sí? Yo digo, che, el 0 va al 1. Supongamos que natural es considerando el 0 nada más para que no me genere desfasaje. Nada más por eso. ¿Sí? Yo hago 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, 5, menos 5, 6, menos 6. Y ahí creo que simplemente dividiendo por 2, más o menos, si es impar el número debería ser el negativo de ese y cosas por el estilo. No hay mucho más lógica que eso. Si quieren, fíjense, háganlo ustedes y van a ver que van a encontrar el patrón. ¿Sí? Y ya automáticamente la función es biyectiva. ¿Sí? O sea, es fácil de generar. O sea, por eso es que dije antes, che, si haces 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, automáticamente estás generando todo el espacio. ¿Sí? Y si eso se puede, de vuelta, es biyectivo. Entonces, hay tantos números naturales como números enteros, lo cual, imagínense, a nosotros que no somos muy matemáticos, nos duele, pero ponele que te creo, pero ya los matemáticos en esa época decían, lo veo y lo surto, ¿eh? ¿Cómo va a decir eso? Pero hasta acá ponele, se la podían dejar pasar, es como, bueno, la leo, es como, che, interesante tesis, a gente más abierta de mente, puede ya decir, interesante. El tema es que se metió en un lugar un poco más feo. Dijo, los números racionales son tantos como los números naturales. Eso dijo. O sea, se fue un poquito al carajo. Dijo, hay tantos números racionales como números enteros. Es decir, números que se pueden escribir como m dividido n. Es un poquito fuerte lo que está diciendo. Como, che, tenés números con coma ahí metidos. ¿Cómo vas a estar diciendo que hay tantos números así, racionales, como números naturales, y enteros y todo lo demás? Yo les digo eso a ustedes tienen que decir, esto no puede ser cierto. Yo les voy a decir, por mala suerte, ahora yo sé que eso es cierto, pero me gustaría seguir creyendo que no es cierto. Pero por mala suerte es cierto que hay tantos números racionales como números naturales. Si alguien quiere seguir viviendo en la mentira y tomar la pastilla azul, no lo voy a detener, pero acá les voy a mencionar más o menos cómo es la idea, cómo es la lógica. Lo que hace Cantor es decir, che, mira, hagamos una tablita de m por n, ¿sí? Una tabla infinita. Tiene infinitas filas, infinitas columnas. Obviamente no puede ir y decir, che, empecemos por esta fila, porque esta fila le tomaría infinito y nunca llegaría a la segunda fila. Tampoco puede ir por columna, porque esta columna le tomaría infinito, o sea, ya se acabaría todo el mapeo y tampoco podría explicar. A lo cual uno puede decir, bueno, ya está, cagó. Bueno, no, porque dijo, ¿y qué pasa si voy en diagonal? Y uno dice, ¿qué? ¿Ya? Voy así. Al 1 le corresponde el 1. Al 1 medio le corresponde el 2. Al 2 le corresponde el 3. Al 1 tercio le corresponde el 4. Al 2 sobre 2 lo podemos saltear, pongámosle. O no, podemos no saltearlo incluso. Como quieran. Si quieren lo salteamos, si quieren no lo salteamos, pero no cambia mucho la situación. Supónganse que no la salteamos para que no nos jodan los índices. Al 2 sobre 2, o sea, de vuelta no. 1 tercio, etcétera. Pongámosle que lo salteamos nada más para que sea completamente biyectivo. 3. Después decimos por este, por este, por este, por este. Fíjense que esto sí se puede hacer. Obviamente es infinito, ¿no? Pero porque estos son todos infinitos. Entonces, automáticamente generó una construcción biyectiva, porque vuelta, sabiendo en qué posición estás, podés volver para atrás, ¿sí? Acá ya no les sé decir exactamente cómo es el patrón, tampoco lo voy a buscar. Hay ciertos niveles de máximas verdades que no necesito saber. Es como me mostraron esta tabla, me contaron cómo es la lógica y yo digo, a ver, mi lógica interna me dice que esto no puede estar pasando, pero ¿qué acabo de ver? Y ante la evidencia no puedo hacer más que creer. Como el capítulo de Los Simpsons, donde ven que un rinoceronte sale de un huevo y Lisa le dice a Homero, che, esto no es así. Y Homero le dice, pero ¿qué acabas de ver? Bueno, acá es lo mismo, como esto mi lógica me dice esto no es así, pero la matemática dice que es cierto, y yo qué voy a hacer yo para negar la matemática.
Entonces, yo solamente me queda creer y decir, ok, y voy a seguir con mi vida como si esto medio que, como bueno, como siempre, ¿no? Pero bueno, es por lo menos, es un momento que decís, che, esto no está bien. Pero bueno, ahora, la pregunta es, los números reales, no los racionales, los números reales, ¿también son contables? ¿También? Hasta ahora estamos viendo todos infinitos contables. Ese es el tema. Los números enteros, los números naturales, los números primos, los números pares, los números racionales, todos esos. O sea, los números racionales que se puedan contar no era tan obvio, pero se pueden contar, evidentemente, porque si tienen el mismo tamaño que los números naturales, se pueden contar, evidentemente. ¿Sí? Bueno, los números reales, ¿se pueden contar? O sea, ¿son contables? O sea, ya sé que acá la respuesta va a ser que ustedes piensan que no, y acá va a venir Cantor y va a decir, no, al final sí, no, mentira, no, no puede. Incluso Cantor, para este caso, dijo, che, les voy a dar una alegría, no solamente voy a decir que estos no los puedo hacer contables, sino que voy a demostrar que no lo son, que no pueden, que no son del mismo tamaño. ¿Sí? O sea, se tomó el trabajo de decir, no solamente no voy a decir que son del mismo tamaño, sino que voy a demostrar que no lo son. Lo que dijo es, supongamos que hago la misma lógica de la tablita, lo que digo es, che, al número 1,0001014, bla, bla, todo este número le va al 1. Este va al 2, este va al 3, etc. ¿Sí? Ponemos una tabla con, supongamos, los infinitos números, okay, infinitos, ¿sí? Todos los infinitos números con coma, ¿sí? Si son contables, bueno, esa mapeo, supongamos que yo le pongo, no importa cómo llega ese mapeo por ahora. El chiste no es cómo llegué, sino el chiste es ya ver que no se puede. Yo puedo agarrar el número de la diagonal, ¿sí? Este número. Todo por acá, todo por acá, todo por acá, todo por acá. Toda esta diagonal, ¿sí? Toda esta diagonal. Infinita, esa diagonal infinita. Yo puedo tomarme el infinito trabajo de modificar todos los números de esa diagonal. Si yo cambio todos los números, los infinitos números de esa diagonal, ya automáticamente ese número no puede estar siendo representado por esta tabla. ¿Por qué? Porque no importa dónde ponga ese número en la tabla, ese número en alguna parte, uno de sus dígitos pertenece a la diagonal. ¿Sí? Pero ese dígito que pertenece a la diagonal, yo dije que lo cambié. Entonces, automáticamente este número no puede estar representado en esta tabla. ¿Sí? Al no estar representado, automáticamente pasamos a decir, che, no estás pudiendo representar a todos los números con esta tabla, que por ahora es falopa, ni siquiera planteamos cómo es que llegamos a este mapeo. El tema es que ya sin planteo ya podemos llegar a decir, che, esto no existe. No existe una tabla con la cual yo pueda poner todos los números con coma. ¿Sí? Y la gran pregunta es que, ¿por qué esto me importa, no? O sea, ¿en qué le cambia esto a Boquita? ¿Sí? El tema es, supónganse que yo tengo una secuencia binaria infinita. ¿Sí? Se puede mapear a los reales. ¿Sí? Los reales son incontables, o sea, no son contables. Sí, se puede plantear la misma tabla y con bits, y es el mismo problema. ¿Sí? Entonces, una secuencia binaria infinita no es contable. Entonces, el conjunto de las máquinas de Turing es contable. ¿Sí? O sea, es contable porque yo puedo enunciar todos sus estados, etcétera, bla, configuraciones, todo eso es contable. ¿Sí? Entonces, también podemos o sea, el planteo más formal sería que yo puedo agarrar una máquina universal, una máquina de Turing universal, que toma una Turing Machine como parámetro y le podemos plantear como un string. Podemos plantear las máquinas de Turing que reciben strings de tamaño 1, después strings de tamaño 2, strings de tamaño 3, y todas las vamos ordenando de esa forma, y bueno, también podemos plantearlo de esa forma. De la forma que uno tenga ganas, las máquinas de Turing son contables. Entonces, las máquinas de Turing son contables. Si a cada problema lo puedo representar con un binario infinito, porque hay infinitos problemas y yo los puedo representar con un binario, ¿sí? Si yo lo puedo representar con un binario infinito, ese infinito no es contable. O sea, si hay más problemas que máquinas de Turing que puedan reconocerlo. O sea, tenemos infinitos problemas no contables y hay infinitos problemas, perdón, y hay infinitas máquinas de Turing contables. Es decir, que tenemos más problemas que máquinas de Turing. Son ambas infinitas, pero hay más de unas que de otras. Es lo que hay, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si hay más problemas que máquinas de Turing, hay problemas que no los podemos representar con máquinas de Turing. O sea, el lenguaje de ese problema es
es entendible por la máquina de Turing, ¿sí? Entonces, hay problemas que no se pueden reconocer por la máquina de Turing y eso quiere decir que hay problemas que no son Turing reconocibles. Eso quiere decir, no los podemos ni siquiera enunciar. Ejemplos de eso no tengo. Porque, bueno, no. Si yo pudiera enunciar un problema el cual no puedo enunciar, estaríamos en un pequeño problema, ¿no? Pero bueno, esto obviamente es una cuestión ultra teórica. ¿A mí me interesa este tema? No. Esa es la verdad. Una vez me preguntaron, Martín, ¿quieres dar computabilidad? Miré y dije, no. Porque, a ver, me gusta la parte algorítmica, teórica y etcétera, y bla, bla, bla. O sea, claramente si doy teoría de algoritmos algo me interesa, pero me gusta poder al final del día codear algo y que eso funcione, y que eso sea rápido, y que el chiste sea, mirá, qué rápido que lo hicimos, ese tipo de cosas. Lo de, pero hay una máquina teórica y no sé qué, eso ya no me interesa en absoluto. Perdón, pero ahí es donde mi parte ingenieril le gana y me dice, hiciste bien en quedarte en ingeniería y no irte a ciencia de la computación porque esto no me interesa en lo más mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar hasta acá, porque esto era solamente una introducción, que, bueno, como es parte de los temas, decidimos darlo todo acá. Entonces, con esto cerramos una introducción a lo que es esto de máquinas de Turing y un poquito de teoría alrededor. ¿Sí? Como ven, hay bastante matemática y cosas por el estilo. Entonces, ante esto, bueno, ¿qué es lo que entonces, esto que abrimos el panorama, qué es lo que le sigue a teoría de algoritmos? ¿Sí? Entonces, en el plan de estudios nuevos, ciencia de datos, ¿sí? No hay mucho más para decir al respecto, simplemente está la correlativa. Si quieren saber por qué, nos podemos meter un poquito más en algunas cuestiones también de optimización y también de la parte de algoritmos randomizados y también y de heurísticas y después, bueno, a nivel algorítmico se espera que lleguen con un mejor nivel también a la larga. Esa es la idea. Así como ciencia de datos es la materia que más cambió las correlativas, agregándole prueba como corresponde, base de datos, ese tipo de cosas. Después teoría de algoritmos, obviamente abre muchas electivas y cosas por el estilo, como por ejemplo esta teoría de la computabilidad, que es literalmente, bueno, hablar de esto que les acabamos de mencionar, con muchísimo más detalle. Criptografía, ¿sí? Porque muchas cosas de criptografía se basan en varias cosas que vimos en teoría de algoritmos, sí, muchísimas. Para mencionarles, uno de los algoritmos que durante muchísimo tiempo se usaron, si alguna vez lo escucharon, RCA, se basa en el problema de la mochila y en que es pseudo polinomial y ese tipo de cosas. Incluso era como muy necesario que el problema de la mochila no se pudiera resolver en tiempo polinomial para que ese método funcionara. Incluso cuando yo cursé datos, fue antes de cursar, ya en ese momento en datos se veía criptografía, fue antes de cursar teoría de algoritmos. Claro, a mí me decían, pero esto, y yo decía, che, pero el problema de la mochila es polinomial. Y Víctor, que en ese momento era ayudante en datos, me decía, no, es pseudo polinomial, y empezó a charlar de cosas por el estilo, y dije, creo que cometí un error en preguntar esto, porque al final terminamos teniendo una clase de teoría de algoritmos en el medio de datos. Pero bueno, ahora por lo menos ahora se pueden dar una idea por dónde. O sea, las claves públicas y privadas tienen que ver con el problema de mochila. Por lo menos el de este algoritmo sí. Hay otros más, también el tema de cuestiones randomizadas y cosas por el estilo también vienen un poquito por ahí. Después, teoría algorítmica de juegos usa algunas cosas de TDA, también de cuestiones de complejidades. Para ponerles una mención, por ejemplo, una cosa que es conocida, el equilibrio de Nash. Encontrar un equilibrio de Nash es un problema que está en la clase de complejidad PPAD. ¿Sí? Incluso encontrar el equilibrio de Nash de un problema es PPAD completo. PPAD es una clase de complejidad que está entre P y NP, ¿sí? Está pegado a P, pero del lado de NP, suponiendo que P y NP fueran diferentes, ¿no? Que es como un bordecito que se le sale a P, ¿sí? Bueno, nada. Entre otras cosas, ¿sí? Se usa también cosas de programación lineal para unos casos y cosas por el estilo. Sistemas complejos, en realidad, esto es medio mentira. Sistemas complejos, más o menos. Y después, en redes complejas, sí, redes complejas es
redes complejas está mucho más asociado a algoritmos 2 porque es grafos, 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 pero hay muchas cosas que se necesitan, desde isomorfismo de grafos, programas viajantes, etcétera, pero, o sea, obviamente va mucho por ahí. Así que, ¿qué se ven sistemas complejos? Literalmente, a ver, un tipo de sistemas que se denominan complejos, pero que se pueden modelar muy fácilmente. Y grafos es una forma. Por eso es que en realidad, en un momento me dijeron, che, ¿querés poner cosas sobre sistemas complejos en redes complejas? Y yo dije, no tengo problema si eso evita que exista la materia de sistemas complejos. Y bueno, no me dejaron. Alguien tenía muchas ganas de darla, y el problema es que pusieron la correlativa de redes complejas a sistemas complejos. Yo dije, estás evitando, o sea, porque pasa que sistemas complejos es un tema completamente teórico. Redes complejas, yo la estuve dando completamente práctica. Obviamente hay teoría, pero el chiste es hacer cosas con eso. Entonces, qué sé yo. Pero bueno, se podría haber resumido en una sola materia. Y bueno, todo lo que tiene que ver con teoría de la información, incluso el cuatrimestre pasado hicimos una introducción a teoría de la información en unas clases que nos sobraron, algoritmos de compresión y cosas por el estilo, pero la verdad es que dijimos, vamos a seguir metiendo ruido, preferimos usar el tiempo para otras cosas y lo dejamos ahí. Si a alguien le interesa y quiere ver las clases de algunos algoritmos de compresión, más allá de Huffman, que vimos varios algoritmos, algunos que son bastante interesantes, si le interesan lo pueden ir a ver. Para que sepan, los algoritmos de compresión y toda esta gama de algoritmos son incluso algo que se hizo antes que Machine Learning, y con antes me refiero a, son precursores de Machine Learning. Uno dice, obviamente alguien que sabe algo de ambas dice, no veo la relación. Incluso hay trabajos profesionales donde usan técnicas de teoría de la información para mejorar algoritmos de Machine Learning porque parten, el lugar en común en realidad es el mismo. Así que bueno, con esto, antes de cerrar el cuatrimestre, quería decirles que nosotros tenemos una encuesta final del cuatrimestre. Obviamente aquellos que hayan cursado con algoritmos 2 con nosotros ya lo saben esto. Esta encuesta es muy importante para nosotros. Ya sabemos que hay una LCU que ahora está funcionando increíblemente. Con está funcionando significa a nosotros nos llega un año más tarde, pero nos llega. Con lo cual, el problema es que nos sigue llegando un año más tarde. O sea, recién ahora aparecieron algunas del primer cuatrimestre. Y el problema es que yo quiero hacer cambios antes. No quiero esperar a 2024 para ver, a fines de 2024, ver los comentarios de ustedes, porque me voy a seguir mandando cagadas en el medio, si no. Entonces le pedimos que si la pueden completar. Algo importante para anotar, es mucho más corta que la de algoritmos 2, porque es mucho menos lo que se necesita. El link, si no se los mandé ya por Slack, porque mientras estaba hablando seguramente se mandó el recordatorio automático, debe estar para las 9. Así que, nada, les pedimos que en lo posible lo contesten, porque realmente nos es útil para saber. Nosotros tenemos nuestras propias ideas de cosas que podemos ir mejorando, pero es muy importante también tener el lado de ustedes para saber qué podemos mejorar, o incluso cosas que estamos haciendo bien, para asegurarnos que no las toquemos. Porque está bien. O sea, yo puedo estar pensando en muchas cosas. Yo tengo algunas ideas de cosas que podríamos llegar a hacer para mejorar X o Y cuestión, pero si completa me regalás un punto en el recuperatorio del recuperatorio, no. O sea, no vamos a andar regalando cosas. Pero sí les pedimos que lo completen. Si quieren esperar a ver las notas del examen del viernes, no hay problema. También incluso si quieren esperar a rendir el segundo recuperatorio, tampoco hay problema. Lo que les pido es que en lo posible si pueden responderla antes, mejor. Cuanto antes la respondan, mejor. No tanto porque me cambie mucho en el sentido de, no es que me voy a poner a hacer cambios ahora. Más que nada porque cuanto más tiempo dejen pasar, más se van a olvidar de ciertas cosas que tal vez o les hayan gustado o no les hayan gustado, o lo que fuere. Hay detalles que se les van a ir olvidando. Entonces, nada, por eso lo menciono. Así que, sí, Gabriel. No está cargada todavía en la página de la materia, ¿no? La encuesta seguro no va a estar en la página de la materia, pero seguro la estoy mandando por Slack. Incluso ya les digo cuándo está el puesto. Borradores, programado. Está para dentro de 25 minutos. Incluso, Perfecto. Listo. porque no sabía qué hora iba a terminar esto. ¿Sí? Así que, nada, incluso ya lo pongo para mandarlo, si no.
Ahí está. Así que, nada más. Bueno, con eso terminamos todas las clases. Después, esta sé que es una clase medio pesada y que parece que es pesada al pedo. Pero bueno, tenemos que meter esta introducción, porque además, para mí sería tristísimo dar autómatas que lo tenemos que dar, y hasta lo tenemos que evaluar, si después no te máquina de Turing, porque es como hablar de tantas ciertas cosas, hablar de NP sin haber dicho que en realidad que era NP, es como que quedaba medio corto. Así que por lo menos lo cerramos en esto y ya está, y lo dejamos como un, bueno, interesante. Para la parte evaluativa, que para este cuatrimestre no va, ya tengo escrita la mitad de los ejercicios, pero incluso vamos a hacer tenga que ser una máquina de Turing con MES y cosas por el estilo. No mucho más. Así que bueno, con eso ya estamos. No hay nada más que tengamos que ver nosotros. Además, bueno, hoy es el último día de cursada de todas formas. El viernes es feriado. Y nada más. Esperemos que o sea, bueno, yo ya estuve corrigiendo. No voy a decir que los resultados hayan sido muy alentadores, esa es la verdad. Sacando lo que comenté por Slack, que tengo que decir que con ese nos dio un toque de bronca. No voy a mentirlo. Porque me sentí medio pelotudeado, esa es la verdad. O sea, dije, che, para, ¿qué es esto? Porque, qué sé yo, de nuestro lado decimos, che, para. Tampoco que, primero que ni siquiera es el segundo recuperatorio, pero además hay ciertas cosas que es como, bueno, qué sé yo, nosotros tratamos de hacer lo más buena onda posible. Hay ciertas cosas que además si algo que me rompe las pelotas es que me tenga que poner en modo policía. Saber que el 15 voy a tener que poner en modo policía me da mucha paja, esa es la verdad. Pero bueno, por lo menos 2 de las personas involucradas, eran 4 en total, perdón, eran 5. Una no me acuerdo en qué estado está, pero de las otras 4, sé que una no apareció en absoluto. Sé que 2 ya aceptaron sus culpas. Y bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestro lado. Después les voy a responder en cada caso. Y con la tercera persona estamos charlando a ver qué onda alguna cosa. Voy a cortar acá la grabación.